Buenos días. Vamos a dar inicio a la audiencia pública convocada en el marco del expediente número 7928 de 2025. Procedamos con la lectura del acto. 24 de septiembre del 2025. Audiencia pública convocada por la segunda sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, presidida por el señor vocal Steven Aníbal Flores Olivera y conformada por el señor vocal César Arturo Sánchez Caminiti y la señora vocal Sonia Tatiana Angulo Reategui. Expediente número 7928-2025 TCP. Sobre el recurso de apelación interpuesto por el consorcio Mavi Tours ERL y Mavi SAC, integrado por la empresa de transporte turístico Mavi Tours ERL y empresa de turismo Mavi SAC, en el marco del concurso público número 020-2024-CEDAPAL, convocado el 9 de julio del 2024 por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima, CEDAPAL, para la contratación del servicio de transporte de personal. Ítem número 1, servicio de transporte de personal, gerencia, logística y servicios. Se encuentran presentes en representación del postor impugnante para hacer informe legal el señor Guillermo Alfonso Palacios Dodero, con el registro del Colegio de Abogados del Callao número 4136. Y también para hacer informe legal el señor abogado Enzo Daniel Argañarás Luna, con el registro del Colegio de Abogados de Lima número 98585. Por otro lado, se encuentra presente en representación del tercer administrado Transportes Carmelo SRL, para hacer informe de hechos, la señora Lucía de Los Ángeles García Baltasar, con el número de DNI 43 15 72 52. Finalmente, se encuentran presentes en representación de la entidad para hacer informe legal la señora abogada Katiana Alzamora Rojas, con el registro del Colegio de Abogados de Lima número 75247, y para hacer informe de hechos el señor Brian Andrés Sánchez Chávez, con el número de DNI 73003456. Se deja constancia que la audiencia pública se lleva a cabo en plan de la aplicación de Internet Google Meet y es grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el Tribunal de Contrataciones Públicas. La presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y el secretario del Tribunal de Contrataciones Públicas. Firma el presente decreto del abogado Hans Grover Loja Rabanal como secretario técnico del Tribunal de Contrataciones Públicas, en reemplazo de la doctora Carola Patricia Cucat Vilches. Muchas gracias. Se concede el uso de la palabra por el espacio de 10 minutos a los representantes del postor impugnante, consorcio Mavi Tours ERL y Mavi SAC. Adelante, doctores Guillermo Palacios Dodero y o Enzo Argañarás Luna. Muchas gracias, doctor, señor presidente, señores vocales. Soy el doctor Guillermo Alfonso Palacios Dodero. En estos momentos me confirman, por favor, si pueden estar viendo las diapositivas. Se ven las diapositivas, pero no se le ve a usted. Tiene que prender su cámara, por favor, doctor. Claro, doctor. Ahora sí. Listo. Ahora sí. Bien, bueno, ya sabemos de lo que se trata ese recurso de apelación, ¿no?, contra el otorgamiento de la buena apeo en este concurso público correspondiente al ítem número 1. La siguiente diapositiva, por favor. La siguiente, por favor. Disculpe, doctor, parece que ha habido una dificultad. Sí. La siguiente. Ahora sí. Las pretensiones son, bueno, ya lo hemos dicho, y que se deje sin efecto el otorgamiento de la buena apeo dada a la empresa Transportes del Carmelo. Y la segunda, que como consecuencia de ello se retrotrae el proceso y se otorgue la buena apeo a nuestro consorcio en la medida que había quedado en el segundo lugar de este concurso público. La siguiente. La causal que nosotros estamos alegando para efectos de que se declare la descalificación de Transportes del Carmelo es que se omitió el cumplimiento de la totalidad de los requisitos de calificación establecidos en el numeral 3.2 de la sección específica de las bases, ¿no? Y en consecuencia, entonces, en la aplicación del artículo 75.1 del reglamento de la ley 3255 se le descalifique. La siguiente. ¿En qué consiste este numeral 3.2 de los requisitos de calificación? Como se trataba de un servicio de otorgamiento, un servicio de prestación de transporte del personal de CEDAPAL, entonces todos los postores tenían que presentar
la cantidad de los vehículos con el cual se iba a prestar este servicio. Y se tenía que acreditar esto con la presentación de cualquier documento que pudiera probar la propiedad, el arriendo, la promesa de compra-venta o de arriendo de estos vehículos, ¿no? Pero este numeral 3.2 se tenía que concordar con lo que establecían los términos de referencia de las mismas bases. Estos términos de referencia estaban indicados en el numeral 911 de las bases, ¿no? La siguiente. Este numeral 911, por efectos del tiempo, solamente hemos indicado el referido a los vehículos, indicaba cuáles eran las características principales que se tenían que consignar en la oferta de cada uno de los postores, ¿no? Ahí podemos ver las características principales, año, modelo y una serie de dimensiones acerca de los ómnibus, los minibuses y los microbuses, porque eran 3 tipos de vehículos lo que eran objeto de presentación, ¿no? Y en el caso de las dimensiones del ómnibus, como ustedes pueden indicar, ahí está marcado, se tenía que señalar tanto la numeración, o sea, cuántos eran los números, 3.60 en este caso, y la unidad de medida. En estos casos se indicaban que eran metros. Esto era similar para tanto los omnibuses y para los minibuses. En el caso de los microbuses, ahí sí no se estaba estableciendo la necesidad de que se indicara cuáles eran las dimensiones de los vehículos que se estaban ofertando. Siguiente, por favor. Entonces, como lo dice acá, para acreditar el cumplimiento del equipamiento estratégico, que así le llamaban las bases a los vehículos, se tenían que presentar, pues, todos los documentos que sustentaran la propiedad, la posesión, el compromiso de compraventa, ¿no? Y que esos estuvieran debidamente acreditados, ¿no? Tanto para ómnibus, minibuses y microbuses. Se debían de detallar, decían las bases, lo decían específicamente, las características principales. Y en el caso de los ómnibus y los minibús, ¿cuáles eran las características principales? Anteriormente lo hemos visto, año y modelo, dimensiones y número de asientos. Ahí lo dice para el caso de ómnibus y minibuses. Y en el caso de las dimensiones, ya lo hemos señalado, se tenía que poner, ¿no?, la extensión, ¿no?, la altura, la extensión y además la unidad de medida de las mismas. Para cumplir con este requisito, Transportes El Carmelo presentó, de folios 18 a 28, cinco promesas de compraventa de los vehículos, ¿no? Y entonces, en estas promesas de compraventa, de acuerdo a lo que establecían las bases, se tenía que señalar estas características principales de los vehículos, en su totalidad, no en parte, sino en su totalidad. La siguiente. Acá estamos viendo una de las promesas de compraventa, la que corresponde a la empresa Gearbus. Sin embargo, y ustedes lo van a poder ver en el expediente, en todas las promesas, en las 5 promesas de compraventa que se presentaron, es el mismo cuadro, el mismo esquema. Y acá podrían ver entonces que, volvemos a recordar, había que señalar las características principales, está el año modelo, la cantidad de número de asientos, y en el caso de las dimensiones, solamente aparece la numeración, no aparece la unidad de medida, ¿no? Y como le digo, esto se repite en los 5 contratos, ¿no? Por cuestiones de tiempo y de espacio, estamos solamente proyectando el que corresponde a Gearbus, pero esto se repite en las 5. O sea, ustedes podrán ver que no hay la unidad de medida, solamente dice 3.80, bueno, en general, numeración, pero sin unidad de medida. Y recordamos, las bases decían que se tenía que colocar la unidad de medida. La siguiente, por favor. O sea, ¿esto qué lleva como consecuencia, no? Primero, que no se cumplió entonces con lo que establecían las características técnicas que era obligatorio de acuerdo a las bases, ¿no? Porque no se ponía, las bases indicaban que tenían que ser en metros, y no se ponían, y es importante esto, porque si uno revisa los catálogos de los vehículos que se pueden ofertar, algunos de ellos vienen señalados en pulgadas o en pies. O sea, por eso era importante que se estableciera cuál era la unidad de medida de estos vehículos. Y sin embargo, la oferta presentada por Transportes El Carmelo, ya hemos visto, en ningún caso señaló esta unidad de medida. Entonces, no, lo que estamos diciendo es que el comité validó incorrectamente esta oferta, a pesar de que no se habían señalado en su totalidad las características principales que establecían las bases. La siguiente.
Y esto lo tenemos que además que desarrollar, o lo tenemos que concordar además con ciertas características del compromiso de compraventa que presentó, en este caso, Kiderbus. Kiderbus, en el contrato de promesa de compraventa que se presenta, ¿no? Se declara que es una empresa no domiciliada en el Perú, sino en China, no tiene domicilio acá en el país, no tiene un representante en el país. El contrato fue firmado por una persona que se identificó con un pasaporte, ¿no? De nacionalidad china. Y ni siquiera decía en dónde había sido firmado este contrato, ¿no? Se indica además en este documento que Transportes El Carmelo comprará esos vehículos, pero no indica de quién es la fabricación, si lo fabrica Kiderbus o quién. Y principalmente no se indica tampoco en dónde están esos vehículos. Y esto era importante. No se decía si estaban en Perú o en el extranjero. Y esto era importante porque se trataban, de acuerdo a la declaración, de vehículos hechos en el año 2021. Y de acuerdo a las normas, entonces vehículos de 2021 ya no podían ser importados por el año de fabricación. Entonces, si se trata de eso, lo que estamos viendo que de acuerdo al contrato de compraventa, de promesa de compraventa que se presentó, no hay la seguridad de que esos vehículos pudieran estar disponibles al momento en el cual se pudiera prestar el servicio, que además eran plazos muy cortos desde la firma del contrato, ¿no? Sumado a ello, no lo hemos puesto acá, pero ustedes lo pueden verificar, hemos presentado 2 documentos firmados por este señor Yusi, en el cual evidentemente se tratan de firmas diferentes. Entonces, no lo hemos puesto acá por razones de tiempo, pero esos son elementos que se deberían de tomar en consideración. Primero, de que las características principales del documento de los vehículos no estaban detallados específicamente, y segundo, que podemos ver por una serie de este tipo de consideraciones que no podía haber total seguridad de que esos vehículos pudieran estar disponibles en el momento que se pudiera prestar el servicio. La siguiente. ¿Qué dijo la entidad Sedapal en su informe técnico legal presentado, no? Sedapal lo que dice es que el comité de selección actuó promovido del principio de veracidad, ¿no? Principio de veracidad que todos los conocemos, por los cuales se consideran que los documentos presentados por Transportes El Carmelo, básicamente el contrato de Kiderbus, eran auténticos y veraces. Pero eso no está en discusión. En ningún momento nosotros estamos discutiendo que esos documentos no sean auténticos y veraces. En este punto no entendemos bien entonces la invocación al principio de presunción de veracidad. Lo segundo que dice Sedapal es que el postor firmó una declaración jurada indicándose que estaba cumpliendo con los términos de referencia de las bases integradas. Eso podría llevarnos a pensar entonces que porque Transportes El Carmelo dijo que estaba cumpliendo con todos los términos de referencia, ¿le teníamos que creer? Bueno, de repente alguna de esas cosas podrían ser objeto de una verificación posterior, pero si tenemos documentos en la misma oferta que nos demuestran que no se está cumpliendo con los requisitos y exigencias de las bases, entonces la declaración jurada a la cual se refiere Sedapal deja de tener sentido, ¿no? Y también dice Sedapal que de acuerdo al numeral 3.d de las bases, que es la que hemos estado analizando, establecían como requisitos acreditar la capacidad de asientos, dimensiones, lo reconoce, tracción, sin que se haya exigido consignar marca ni modelo de vehículos. Nosotros no estamos cuestionando lo de las marcas ni modelos de vehículos, lo que estamos cuestionando es las dimensiones, que Sedapal mismo está reconociendo que se tenían que haber indicado. Siguiente, por favor. Entonces dice Sedapal que el postor Transportes El Carmelo cumplió con presentar las características principales de los términos de referencia. Estamos demostrando con los documentos que hemos mostrado y con los documentos que están en el expediente que en el caso de las dimensiones no cumplió con presentar la totalidad de lo que se le estaba exigiendo en las bases. Dice Sedapal, aun cuando en algunos documentos no se indicara expresamente la unidad de medida, reconoce que no está la unidad de medida, y no son algunos, son los 5 contratos, ¿no? Ellos no invalidan la información porque las bases no exigían formato único de presentación, con lo cual tampoco se entiende a qué se quiere referir. Sí, pues no exigía la presentación de un formato único para esos compromisos de compraventa, pero eso no significaba de que el contenido de esos documentos no se pudieran entonces ajustar a lo que establecían las bases, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí. Su tiempo se ha cumplido. En todo caso, puede continuar en la etapa de réplicas y dúplicas. Que ya, muchas gracias. Tiempo adicional. Gracias. Se concede el uso de la palabra por el espacio de 10 minutos, 11 por equidad,
a la representante del tercero administrado, Transportes Carmelo SRL. Adelante, señora Lucía García Baltasar. Buenos días con todos. Voy a proyectar, por favor, mi pantalla para el PPT. ¿Me confirman si se ve? Sí, se aprecia, adelante. Muchas gracias. Buenos días con todos. Bueno, en esta ocasión, el consorcio Mavi Tours ha presentado recurso de apelación en contra de, entendemos, del requisito de calificación, equipamiento estratégico de nuestra representada. Previamente, nuestra representada lo que va a informar en este momento, después con la absolución, por qué la entidad, por qué se debería, en todo caso, revocar la admisión de la propuesta del competidor o del impugnante y además se disponga que se le inicie o se le abra expediente por presentación de información inexacta. Como saben, las bases integradas para la etapa de admisión de ofertas se exigió la presentación del anexo número 1. En el anexo número 1, la empresa de turismo Mavisac, conjuntamente en consorcio con la empresa de transporte turístico Mavi Tours EIRL, donde el representante legal de ambas empresas es la misma persona, además que el dueño o el titular gerente y principal de Mavi Tours EIRL es socio accionista mayoritario en la empresa de turismo Mavisac. Al respecto, ellos han declarado, bueno, en este anexo, la empresa de turismo Mavisac, que esta sería una MIPE. De la revisión de los certificados de vigencia de poder, así como ya lo he mencionado hace un segundo previamente, el gerente general, ¿no?, de la empresa de turismo Mavisac, en esta ocasión consorciado número 2, es la misma persona que el representante de la empresa Mavi Tours Turístico Mavi EIRL. ¿Quién es esta persona? Es el señor Fernando Nicolás Manrique Vilches. Estos son los poderes presentados en su misma oferta. En ellos se puede visualizar el nombre de la persona, el gerente general y representante legal de la otra persona. Además, que era el representante común del consorcio. Adicionalmente a ello, hemos presentado en nuestro escrito de absolución las copias literales para que puedan verificar que en efecto este señor, el representante, que es la misma persona de ambas consorciadas, es, además de titular de la empresa IRL, es socio mayoritario con más del 30% de acciones en la consorciada número 2, Mavisac. Al respecto, debo señalar que la normativa de contrataciones del Estado aplicable para este procedimiento ha definido lo que es grupo económico. En este caso, queda claro que ambas son un grupo económico por dos aspectos. Primero, porque es la misma persona que representa a las dos consorciadas, y segundo, porque esta misma, que además de ser esta misma persona, es socio mayoritario, es decir, posee más del 30% de acciones en la consorciada número 2. Asimismo, es importante que se tenga en cuenta la ley o la normativa que regula las MIPES. En este caso, el artículo 4 del Decreto Supremo número 8/2008 también señala y define en concordancia y coherencia con la normativa de contrataciones públicas que es un grupo económico. Adicionalmente a ello, se ha señalado en esta ley de la promoción y formalización de las microempresas que las empresas dejan de ser MIPES cuando una de ellas tiene como parte de su grupo económico, no es una MIPE. En este caso en particular, la empresa EIRL no es una MIPE. En ese sentido, al ser un grupo económico, por las dos razones que he mencionado, por tener el mismo representante legal y que además en una de ellas supera el 30%, entonces, al ser un grupo económico, la empresa Mavisac pierde la condición
de ser MIPE. Entonces, basados en esta normativa, y ahí lo dice en las exclusiones, no están comprendidas, es decir, deja de ser MIPE, cuando conformen un grupo económico que en su conjunto no reúnen tales características o tengan vinculación con otras empresas. En este caso, evidentemente, ambas tienen el mismo representante legal. La empresa EIRL no tiene las mismas características que una MIPE, por ende, la empresa Mavisac perdió y dejó de tener la condición de MIPE. Entonces, ellos, al declarar en su anexo número 1, indicando que Mavisac es MIPE, hay una normativa pública expresa que indica cuándo deja de ser MIPE. Y claramente, para la fecha inclusive de presentación de ofertas, para ello hemos adjuntado las copias literales, se evidencia que el señor Fernando es no solamente representante legal, es decir, que además tienen una vinculación de una empresa con la otra, porque la EIRL, el titular gerente de la EIRL es socio mayoritario en acciones, es decir, supera el 30% de acciones en la empresa Mavisac. Por tanto, le solicitamos a vuestro tribunal que dispongan, ya sea que le abran o el inicio del procedimiento administrativo sancionador por presentación de información inexacta. De otro lado, ellos cuestionan nuestro compromiso de venta. Previamente acá quiero hacer un paréntesis para aclarar. El señor ha dicho en audiencia que todos nuestros compromisos presentados en nuestra oferta son compromisos de compra-venta, lo cual no es cierto. Segundo, quiero aclarar también que estamos frente a un concurso público. No estamos en una licitación de bienes donde se tengan que acreditar especificaciones técnicas. Más adelante voy a exponer quería hacer un paréntesis. Ahora bien, a diferencia de ellos, nuestra representada, a diferencia de ellos han presentado, con relación al equipamiento estratégico, información información incongruente, que a diferencia de nuestros compromisos, el de ellos más bien no garantiza que van a cumplir con los vehículos de acuerdo con los fines, ojo, y las condiciones establecidas en las bases integradas. ¿Por qué? Porque en el compromiso que ellos presentan en sus ofertas, ¿qué dice? Y a la letra lo voy a leer, dice: se precisa que este compromiso de compra-venta permanecerá vigente el tiempo que resulte necesario para los fines del consorcio, que representa, dice, el cual cuenta con el apoyo de Tracto. ¿Y cuáles son esos fines? Este compromiso está condicionada. Más bien, esta literalidad o este extracto de su compromiso de venta, de su compromiso para acreditar el requisito, el equipamiento estratégico, más bien evidencia que está condicionada a los fines de ellos. ¿Nosotros qué sabremos los fines? Entonces, con lo cual, este documento sí evidencia una incongruencia en que ellos van a poder cumplir, ¿no? O que acreditan la disponibilidad, ojo, porque en el equipamiento estratégico se acredita la disponibilidad en este caso, de las unidades vehiculares. Entonces, ahí está en la parte final de sus compromisos para que ustedes puedan verificar que más bien este compromiso está condicionada, y con ello significa que más bien no garantiza que van a cumplir con los términos de referencia, ¿no?, de las bases integradas y para lo cual se ha requerido para el equipamiento estratégico. De otro lado, también han presentado información inexacta con relación al ISO. Para este caso se ha requerido presentar con factor de evaluación, en este caso el ISO 37001-2016. Este documento que tienen a la vista es el documento donde dice fecha de certificación
fecha inicial de fecha de certificación 12 de junio y la fecha de expiración 3 de junio. ¿Cómo puede expirar si recién lo habían certificado? Y en todo caso, no está vigente al momento de la presentación de ofertas, que fue el 31 de julio del presente año. ¿Con qué podemos corroborar esta información? Como verán, en este ISO tienen un QR. Al momento de escanear este QR, pueden dirigirse, les va a dirigir a una página y ahí van a poder verificar que la información de la expiración es otra fecha distinta a la que está redactada o mencionada en este documento presentado, ojo, en su oferta. Ellos debieron ser diligentes y antes de su presentación verificar. Además que este documento ha sido presentado para obtener también un beneficio. Entonces, claramente, y para ello, recién el día de ayer, hemos hecho una verificación mediante la notaría Paino. El día de ayer nos ha remitido el documento y el día de hoy lo estamos adjuntando para evidenciar que no lo estamos diciendo nosotros. Hay un acta de verificación donde la notaría claramente lo ha expuesto y ha verificado y ha corroborado esta información inexacta. En ese sentido, solicitamos que se descalifique la oferta del competidor o del impugnante y a su vez se disponga que se abra o se le inicie el procedimiento administrativo sancionador. De otro lado, Señora García, disculpe que le corte, su tiempo se ha cumplido en exceso. En todo caso, podrá continuar en la etapa de dúplicas. Ok, gracias. Se concede el uso de la palabra por el espacio de 10 minutos a los representantes de la entidad convocante, Servicio de Agua Potable del Alcantarillado de Lima, SEDAPAL. Adelante, doctora Capiana Alzamora y o señor Brian Andrés Sánchez Chávez. Señor presidente, señores vocales, participantes todos, muy buenos días. Sí, en representación de la entidad, abogada Capiana Alzamora Rojas, apoderada también de SEDAPAL, para señalar los sustentos de nuestro informe técnico legal ya presentado y que consta en el expediente. Efectivamente, hemos recibido la apelación del postor consorcio Mavi, en el que está cuestionando la calificación por parte del comité de selección del concurso público respecto al ítem 1 de la gerencia de logística y servicios. Como bien hemos dicho, el comité de selección actúa en base a la calificación, el cumplimiento de la presentación obligatoria señalada en las bases integradas de los términos de referencia. Al respecto, el consorcio apelante ha señalado que se realizó una mala calificación respecto, como ya lo han mencionado las partes, en el cuadro de detalles de características principales de los compromisos de compra-venta, referida a la unidad de medida de las dimensiones de los vehículos señalados. Al respecto, las bases integradas efectivamente no, como ya se ha dicho también y como lo hemos dicho en el escrito, las bases integradas no establecían un formato definitivo que pueda ser llenado, por lo cual lo que se calificó fue la indicación o el detalle de las características vehiculares por parte de los postores. En este caso, se calificó a la empresa Transportes Carmelo SRL, que señala la altura máxima, la longitud y el ancho mínimo conforme lo establece las dimensiones y las características establecidas en el numeral 9.1. Y lo que se cuestiona aquí es la unidad de medida. Nosotros establecimos una única unidad de medida en las bases integradas, que fue metros. Al establecer metros, el comité ha calificado en base a esa unidad de medida. Si bien no está precisado, esto no nos ha conducido a ningún error porque nosotros calificamos conforme se estableció en base a metros. El postor apelante señala que podría ser una unidad de medida diferente, pero en la base solamente hemos consignado unidad de medida en metros, por cuanto se consideró como válida. Adicionalmente señala que el postor adjudicatario podría no cumplir en la etapa de ejecución contractual con lo referido al compromiso de compra-venta con Herwood por los plazos en que inicialmente señalan que la empresa no estaría domiciliada en Perú, que los trámites de acuerdo al procedimiento de SUNAR no estarían establecidos para que pueda, en el plazo de la firma del contrato, a los 5 días, entregar las tarjetas vehiculares respecto a la importación. Debemos precisar y dejar claro que este no es un requisito de calificación. El requisito de calificación establecido fue que se acredite con la documentación como el documento de compromiso de compra, venta o alquiler. Y esto es lo que se ha acreditado.
por cuanto el comité ha calificado. Ahora, respecto a que no se podía cumplir con la tarjeta de propiedad entregada, esto es un supuesto en base a que esto se va a entregar en el momento de la ejecución contractual, quiere decir, suscrito el contrato, a los 5 días, el postor adjudicatario, ya contratistas, a la firma del contrato, tiene que entregar las tarjetas vehiculares. Las tarjetas vehiculares a los 5 días. Y no podríamos saber si eso efectivamente va a suceder o no, porque es un hecho que no ha pasado, el contrato no está suscrito, y no podríamos decir definitivamente que el postor adjudicatario no va a cumplir con la presentación de las unidades vehiculares y tampoco con la presentación de las tarjetas para el inicio del servicio. Ahora, respecto a la documentación que señalan que habría una diferencia del mismo, recordemos que este procedimiento de selección vino en el 2024, inicialmente tuvo una primera apelación, en la cual llevó una nulidad, y en la firma de uno de los compromisos de compra-venta de Digerbus señalan que hay una diferencia entre la firma y el sello. Como bien sabemos, el comité de selección está presumido del principio de veracidad de la documentación que presentan los postores. El postor adjudicatario señala lo que hemos puesto en el informe, y es cierto, porque efectivamente en esta etapa son etapas muy cortas y no podríamos como entidad hacer una fiscalización posterior, alargaría el procedimiento de selección. Tampoco es una atribución del comité que pueda realizar la fiscalización posterior de la documentación presentada por los postores. Por cuanto esto tiene una vía y está señalado en el reglamento, en el numeral 64.6 del artículo 64, que señala que otorgada la buena pro, en ese momento, ya otorgada la buena pro, la entidad realiza la fiscalización posterior. Por cuanto estos plazos no se tienen establecido plazos, dependemos de la información que envíen o que se pueda verificar en esta parte. Es por ello que nosotros hemos señalado que hemos realizado una calificación de ofertas y el otorgamiento de la buena prueba en base a lo que establece la norma y las bases integradas. Por lo tanto, hemos solicitado que se evalúe para el fin de que se declare infundada la petición. Eso es todo lo que tenemos que informar, señores. Muchas gracias. Buen día. Muchas gracias, doctora. Se consulta al representante del postor impugnante. A los representantes del postor impugnante se van a hacer uso de su derecho de réplica. De ser así, por el espacio de 3 minutos. Sí, por favor, sí vamos a hacer, señor presidente. ¿Podemos proyectar el PPT en la parte donde nos quedamos? Que es esta parte, que es precisamente las objeciones que ha hecho Transporte del Carmelo. No ha defendido su otorgamiento de buena pro, sino ha cuestionado nuestra presentación. Y rápidamente, con respecto a la condición de MIPE de la empresa Mavisac, ¿no? Ha hecho una serie de referencias de normas legales, pero se olvidó establecer lo que dice el artículo 4 del reglamento, que lo que señala es que quien califica la pérdida de la condición de MIPE es el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. O sea, no se pierde automáticamente, sino que el Ministerio, después de evaluar las circunstancias, le retirará esa condición a la empresa. Y en estos casos no ha sucedido eso. Inclusive estamos ahí publicando, enseñando lo que hemos sacado el día de ayer de registro. Mavisac sigue con registro vigente como MIPE. Y eso fue lo que se indicó en el anexo 1 de las bases. O sea, sigue en la condición, no presentó ninguna información inexacta. El siguiente. Lo otro que señala, voy avanzando, señor presidente, lo otro que señala es con respecto a que en los compromisos de venta se habrían indicado de que estos están condicionados porque están en relación a a los intereses del consorcio, para los fines del consorcio. Bueno, los fines del consorcio están en la promesa de consorcio que se presentó en la propuesta, ¿no? ¿Cuáles son? Participar y acompañarnos hasta que se acabara este tipo de proceso. O sea, está clarísimo, ¿no? ¿Cuáles son los fines del consorcio? Son precisamente el participar en este concurso público y en caso de ganar, prestar el servicio. No hay nada de irregular en lo que está diciendo. Lo que está haciendo aquí Transporte del Carmelo es hacer un juego de palabras, ¿no? Y ahí lo estamos diciendo, ¿no? En realidad no dice lo que realmente dice este compromiso. El siguiente es con respecto a la vigencia del certificado ISO, ¿no? Nosotros estamos ahí presentando el pantallazo precisamente de la empresa verificadora, donde dice que el certificado ISO es el correcto, que está vigente en estos momentos, ¿no? Nosotros no hemos tenido tiempo, pero ya hemos recibido inclusive una carta de esta empresa verificadora que la vamos a presentar,
¿no? Donde ellos están indicando que efectivamente nosotros tenemos el certificado ISO vigente. Y en todo caso, si se considerara que no presentamos un certificado ISO vigente, lo que correspondería ahí, en el peor de los casos, es perder el puntaje que hubiéramos obtenido como consecuencia de ese certificado ISO. Y la pérdida de ese puntaje no nos descalifica, ¿no? Siendo descalificado Transporte del Carmelo, seguiríamos nosotros con la opción de poder obtener la buena PRO. O sea, aquí no hay descalificación por no tener un ISO vigente. La consecuencia de no tener un ISO vigente, en el peor de los casos, sería la pérdida de puntaje, pero no de descalificación. Y finalmente, para acabar, sí, efectivamente, no todos los contratos son promesas de compraventa, sino son también de promesas de alquiler de vehículos. Pero en todos los contratos presentados por Carmelo, en todos aparece efectivamente esta falta de la unidad de medición, ¿no? En ninguno de ellos se ha indicado, ¿no? Y finalmente, con respecto a lo que ha dicho la entidad, decía que la unidad de medida no se exigía en las bases. Reiteramos nuevamente, las bases indicaban que la unidad de medida debería de estar en este sentido, y es importante porque además en la página web de Gigerbus, la unidad de medida que se utiliza es el milímetro, ni siquiera el metro, y eso podría llevar a una serie de errores y conflictos al momento de la prestación del servicio. Nada más, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Palacios. Se consulta a la representante del Tesoro Administrado si va a hacer uso de su derecho de dúplica. De ser así, también por el espacio de 3 minutos. Muchas gracias, doctor. Un segundito, por favor. Quiero compartir la pantalla. Ahí. Sí se puede ver, ¿no? Sí. Ya, a ver, en relación a los cuestionamientos en contra de nuestra representada, debo hacer las precisiones del caso. A la vista tiene las bases, ahí se indica claramente que se requería una cierta cantidad de vehículos, este proceso era por ítems. El ítem 4 ya hemos suscrito, el ítem 4 no han apelado, ya hemos suscrito contrato para hacer una precisión también, es más, ya se ha iniciado la ejecución. Ahora, para el equipamiento estratégico han pedido copia de los documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra-venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico. En nuestro caso en particular, hemos presentado compromiso de compra-venta y compromiso de alquiler. Al respecto, hemos sustentado de manera expresa, no sé qué manera más expresa, pues pretende el impugnante que sustentemos la disponibilidad de los vehículos. Aquí en las bases dice que se requieren las unidades que cumplan con las características principales del numeral 9.1.3. Como el mismo impugnante lo ha dicho, no hay un formato, no hay establecido ni nada, y así como la entidad también lo ha referido, cada quien es libre de realizar su compromiso de compra-venta y alquiler siempre que, ¿no?, sustente la disponibilidad del equipamiento estratégico. En este caso, ahí tiene el numeral 9.1 y en efecto se han señalado las dimensiones del ómnibus y del minibús. Este es un extracto, como bien también lo ha señalado, muchas gracias al impugnante, todos nuestros formatos o todos los compromisos que se han suscrito tienen el mismo formato o contenido, por así decirlo, y en él se puede evidenciar claramente que dice, sustentando el arrendador, porque ojo, este documento lo firman en este caso el arrendador y el arrendatario, y es una declaración. En el título del compromiso dice compromiso de alquiler de las unidades para el ítem 1, concurso público. No sé qué más desea el señor. De otro lado, además, dice claramente, sustentando el arrendador la disponibilidad de los vehículos que cumplen con las características principales de cada tipo de vehículo, que hay una referencia de conformidad con el 9.1.1 del capítulo 3. Y acá está el 9.1.1 donde están las dimensiones. Entonces, no sé qué otra formalidad pretende pues el impugnante, porque hemos puesto claramente en el documento a lo que se compromete el arrendador. Y además señala también arriba que cumple con todos los términos de referencia de todas las bases del ítem 1 en relación a sus vehículos. Entonces, evidentemente, es un cuestionamiento infundado. Nosotros hemos cumplido con acreditar fehacientemente, ojo, con un compromiso, porque en su recurso de apelación menciona el señor ¿qué menciona?
que debíamos presentar catálogos, dice. Eso lo dice en su recurso de apelación. Dice que dice que ese compromiso no le permite verificar, dice, el cumplimiento, pero ahí está, ahí lo dice el compromiso. Entonces, ese argumento debe ser declarado infundado. De otro lado, como bien lo han escuchado en toda la audiencia, el señor ha hecho ha esgrimido o ha esbozado una serie de argumentos sin fundamento, pero además, y lo más grave en este recurso de apelación y que demuestra que es una apelación maliciosa, es que ha cuestionado hechos que ni siquiera han sucedido. Está cuestionando la etapa de ejecución contractual. Dice que debíamos acreditar que la empresa Higger, en este caso con relación a este único contrato, porque es un solo contrato, no son todos, es un solo contrato, dice que debíamos acreditar que este Heidelberg tenga representante legal domiciliado en el Perú. Señores, Heidelberg no es un proveedor del Estado, no estamos en consorcio, no se tenía que acreditar ello. Además, en los propios formatos dice que el señor o esta empresa se dedica a la fabricación, comercialización. El señor o el impugnante en su mismo escrito dice por un lado un argumento y por el otro lado se contradice. Señora García, su tiempo se ha cumplido. Muchas gracias. Ok, gracias. Se consultan los representantes de la entidad si van a agregar algo más. De ser así, también por el espacio de 3 minutos. Doctora Zamora o señor Sánchez, ¿van a agregar algo más? Parece que han salido de la sala. Bien, habiendo concluido con las exposiciones de las partes en la presente audiencia pública, vamos a pasar a la siguiente etapa, en la cual se podrán formular las consultas que el colegiado pueda tener. En ese sentido, se consulta al doctor César Sánchez si va a formular preguntas. Buenos días, señor presidente. No tengo preguntas. Gracias, doctora. De igual manera, se consulta a la doctora Tatiana Angulo si va a formular preguntas. Buenos días, señor presidente. Tampoco tengo preguntas. Gracias. De mi parte no tengo consultas, con lo cual se da por concluida la presente audiencia. Sí, permítame solicitarle a la señora representante del Tesoro Administrado, doctora García, si pudiera remitir sus diapositivas, por favor, para que el colegiado los tenga para mejor resolver. Ok, muchas gracias.